Muy estimados amigos, salve María. Sean todos bienvenidos a una charla de formación más en el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Para nosotros es una gran alegría tenerles a todos ustedes en esta charla del día de hoy y recordarles que ustedes pueden ser grandes evangelizadores compartiendo, dejando su like, comentando y si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema importantísimo. Así que bueno, con ustedes nuestro querido hermano Yamil. Salve María, hermano Yamil. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María a todos, con gran alegría. En fin, esta es la primera charla de este año 2025, así que ya deseándoles a todos un feliz año, un poquito retrasado, pero estamos felices y contentos de comenzar este nuevo año en la gracia de Dios, queriendo siempre crecer en nuestra fe. Y antes de comenzar la charla, entonces, vamos a hacer una oración pidiendo al Divino Espíritu Santo para que nos ilumine, podamos comprender todos los tesoros que la Santa Iglesia tiene para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy en esta charla vamos a tratar sobre la pérdida de la fe. Cómo nosotros a lo largo de nuestra vida puede suceder de que nosotros perdamos esa virtud tan importante de la fe. Pero antes vamos a dar un pequeño contexto, por así decir, teórico de qué es la fe. Porque es importante nosotros como católicos siempre tener en cuenta eso. Saber apreciar los tesoros de la Santa Iglesia, como dijimos al comienzo, pero sobre todo saber la teoría. Porque muchas veces yo puedo decir, no, sí, yo tengo fe, pero y si uno le pregunta, no, ¿y qué es la fe? Como cuando uno llega y le preguntan, a ver, dígame, 3 al cuadrado, y uno le dice 9, ¿pero por qué? No, porque 3 al cuadrado es 9. No, pero explíqueme por qué es 9. Y si la persona no sabe explicar por qué es 9, entonces no sabe la teoría de la potencia, en ese caso. La misma cosa pasa con nuestra vida espiritual. Muy bonito nosotros decir yo tengo fe, pero no tengo una raíz. ¿De dónde viene la fe? ¿Qué es la fe? Entonces, ahora vamos a ir a un plano así teórico. Yo sé que a veces es aburrido, uno pensaría, hoy va a comenzar el hermano Yamil, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, y va a caer como un ladrillo en la cabeza, pero tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. Nosotros, bueno, ustedes, como algunos serán padres de familia, madres de familia, jóvenes, como católicos, debemos profundizar todos los tesoros que la Iglesia tiene para nosotros. Tantas veces perdemos el tiempo en otras cosas, a lo mejor que nos gustan. Ejemplo, una vez me pasó, hablando con una persona, esa persona me dijo, mire, voy a ir a un concierto, me dijo, de un artista X. Ustedes pueden creer que esa persona se quedó 20 minutos hablando sobre el artista y que el artista hacía esto y que hacía aquello, que se despertaba, que comía tal cosa, que le gustaba esto. Sabía tanto, pero sabía hasta cosas así, minucias que uno diría, wow, hasta eso sabe. Y a veces nosotros católicos, alguien llega y nos pregunta, ¿qué es un sacramento? No, el sacramento, bautismo, no, pero ¿qué es? Y yo como católico no sé explicar qué es un sacramento. Qué triste nosotros perder esa visión y a veces enfocarnos en nuestra vida, enfocar en otras cosas que a lo mejor nos gustan, son lícitas, ir a un concierto, en fin, dependiendo de cómo, pero a veces en cosas lícitas perdemos nuestro tiempo en vez de profundizarnos
en las verdades, en los tesoros que la iglesia tiene para nosotros. Entonces, comenzamos compartiendo pantalla. ¿Qué es la fe? Entonces nos dice, la fe es un acto libre de entrega a Dios, que permite conocerlo, amar y amarlo. Es una virtud teologal. Ahí ya vemos, usamos un término ya un poco más teológico, virtud teologal. A ver, aquí rápidamente en el chat yo quiero ver quiénes son las personas que me saben decir cuáles son las virtudes teologales. Son 3. A ver, rápidamente voy a contar hasta 10 y alguien tiene que descifrar cuáles son las 3. Así que todo el mundo escribiendo, por favor, ahí en el chat en vivo, cuáles son las 3 virtudes teologales. 3, 2, 1. Bueno, habrá uno que otro ahí. Bueno, la primera, dijimos, la fe. Estamos hablando sobre la fe. La segunda, la esperanza. Y la última, la caridad. Son las 3 virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. ¿Fe en qué? Fe en Dios. ¿Esperanza en qué? Esperanza en algún día ver a Dios. Y la caridad, que es yo entregar mi vida a Dios. San Pablo dice en la famosa carta, ¿no?, que la fe y la esperanza se acabarán, pero la caridad es la única que queda. Fe porque yo cuando voy al cielo veo a Dios. Esperanza porque se acabó ese tiempo de yo esperar en Dios. Y la caridad no acaba porque yo en el cielo, aún así, yo puedo crecer en la caridad. ¿Sí? Entonces esas son las virtudes teologales. ¿Ya? Si aprendemos eso hoy, yo puedo aquí, terminamos la charla. No, hermano Juan Andrés, terminamos. Si solamente ya se aprendieron eso, yo ya estoy feliz. Si algún día nos cruzamos en la vida y me dicen, no, hermano, yo aprendí por lo menos con usted las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, con eso estamos felices y contentos. Entonces la fe es una virtud esencial. ¿Para qué? ¿Para nuestra salvación? Sí. También una fe esencial para los milagros. Nosotros vemos en el Evangelio cómo nuestro Señor, Él exigía, por así decir, fe para que ocurriesen los milagros. Tantos milagros que nuestro Señor realizó y Él decía, tu fe te ha salvado. O muchas veces también por la fe de otras personas, otros se curaban, conseguían milagros. El paralítico que baja de la camilla, a lo mejor él tenía fe, pero nuestro Señor dice, viendo la fe de estos hombres, o sea, aquellos que llevaron al paralítico, ellos tenían también mucha fe en que nuestro Señor iba a curar a aquel paralítico, y por eso ocurrió ese milagro. Entonces, la fe es algo necesario para alcanzar milagros, para operar los milagros. Pero, ¿la fe en qué? La fe en Dios, por supuesto. Pero yo puedo tener una fe en mi persona, o como dijimos, otra persona tiene fe y yo puedo crecer en la fe. Sí, otra persona me puede dar un ejemplo de fe. O muchas veces yo tengo fe en la ciencia, por ejemplo, en los avances tecnológicos. O yo tengo fe en mi forma de ser, que yo sé que yo voy a alcanzar todo, que yo puedo todo. Existen varios tipos de fe. Pero, ¿la fe viene de dónde? ¿Será que la fe es algo que nosotros aprendemos, algo que nos inculca a alguien o algo que imitamos? Y para eso hay una historia muy bonita, un hecho histórico, que cierta vez un científico, evidentemente él decía que Dios no existía. Y él, para comprobar eso, organizó todo un estudio. ¿Y qué hizo? Consiguió un matrimonio
que estaba por tener un hijo, preparó todo, consiguió un lugar apartado de la civilización, preparó una casa. ¿Y qué hizo este señor? Fue con el matrimonio y le dijo, miren, yo necesito hacer un experimento para esto, esto y esto, para demostrar que Dios no existe. Entonces yo necesito que ustedes me den a su hijo y yo voy a criarle a su hijo hasta que sea más grande, para demostrar que Dios no existe. Entonces, ¿cuál era el plan de este señor? El niño nació, tomó al niño, se lo llevó a un lugar apartado, vivió en una casa el niño. Este científico fue el que lo crió, le enseñó todas las materias, ciencias, matemáticas, historia, pero nunca le habló de Dios. Nunca mencionó la palabra Dios. Y este niño fue creciendo, fue inteligente, sabía de todo. El científico en materia de inteligencia no escatimó en nada. Llegó hasta cierta edad el niño, unos 8 o 9 años, y el niño fue creciendo, pero con cierta melancolía. Se notaba que le faltaba siempre algo. Hasta que un día, el científico en medio de la madrugada escucha un ruido, va a ver qué pasa en la casa. Cuando sale, era una casa apartada, no vivía nadie ahí, a kilómetros de distancia, apartados de la civilización. El niño solamente conocía al científico, a nadie más. Y el científico ve que era el niño que se había despertado, había bajado al jardín. En ese momento el científico se queda escondido para ver qué va a hacer este niño. Y cuando ve, empieza a salir el sol, la aurora, empieza a salir el sol, y el niño mira hacia el sol y le dice, oh sol, que brillas todos los días en el cielo, si encuentras a Dios, dile que aquí hay un niño que lo ama y que lo quiere. Y en ese momento el niño lanza un beso hacia el sol y le dice, lleva este beso mío, este beso de amor hacia Dios. Ahí el científico falló. Él dijo, pero ¿cómo? Yo nunca le hablé de Dios. En ningún momento, hasta le hablé de historia, pero en ningún momento toqué nada que tenga que ver con... No hacía falta que sea Dios en cuanto a catolicismo, ni le habló de los dioses paganos, nada, en ningún momento. Y ahí nosotros nos damos cuenta de que esa necesidad de esa fe en Dios ya viene en nuestra alma. Tanto es así que se refleja también en la historia de pueblos paganos, aquí en América, por ejemplo. Hasta los propios aztecas, los incas, claro que era una visión deturpada de lo que era Dios, pero ellos necesitaban de un ser superior. ¿Por qué? Porque en el alma del ser humano ya viene eso inculcado. El famoso médico y explorador Livingstone, él en África, una vez explorando y yendo de aquí para allá, una vez llegó a la corte de Inglaterra una carta diciendo, por fin encontré una tribu que no adora a ninguna clase de Dios. Ellos viven una filosofía apartada de cualquier Dios. Ellos no creen en nada. Un descubrimiento de aquellos, en fin, toda Inglaterra entró en conmoción, los científicos, por fin vieron, es real y se prepararon barcos, iban a ir a África. Cuando ya estaban a punto de salir, llega un mensajero, llega otra carta aquí, del médico y explorador Livingstone. Llegan. Cuando llegan, abren la carta y dicen, miren, vuelvan todo hacia atrás. No, estos también creen en Dios. Estudié un poco mejor y entendí y vi que sí, ellos también creen en Dios. Entonces, es algo que viene en el alma humana. Y tanto es así que
hasta filósofos que se llamaban ateos profundos y, en fin, perseguidores de la iglesia, como fueron Voltaire. Hasta el propio Voltaire, él cierta vez llegaron, en fin, en Argentina llaman la patota, ¿no? El séquito. El séquito de Voltaire llegó y empezaron a decir, sí, Dios no existe por esto, por aquello, ta, ta, ta. Y ahí, maestro, dé usted la última palabra. Diga que Dios no existe. Ahí dice que él se quedó callado. Y él dijo lo siguiente. Él dijo, yo creeré que Dios no existe cuando me demostréis que puede existir un reloj sin relojero. ¿Cierto? Hasta él, que fue, en fin, un filósofo ilustrado y, en fin, hasta él sabía de la existencia de Dios. Y aquí entramos en un punto flexible, que muchos dicen que la razón se opone a la fe. Muchos filósofos argumentan eso, y es todo lo contrario. Entonces, una vez más, compartimos pantalla y vemos. La fe es un modo de conocer como la razón, pero no se puede vivir sin la acción. O sea, la razón y la fe tienen que ir juntas, pero al mismo tiempo tiene que haber una acción que demuestre mi fe. La fe es un don sobrenatural de Dios. La fe ilumina lo que está más allá de la razón. Aquí ya fuimos un poquito más allá. La fe es una norma o criterio para la razón. Y por último, la fe sirve para corregir los errores que se pueden cometer con la razón. Entonces es muy común nosotros ver que hoy en día dicen, no, yo no entiendo ciertas cosas de la iglesia, yo no entiendo. ¿Por qué? Porque la fe y la razón, decía Santo Tomás de Aquino, son las dos alas para llevarnos a Dios. Imaginen un avión que no tenga las alas a los costados. Imaginen, llegan al aeropuerto, se suben al avión y cuando ven, el avión no tiene alas, ni de un lado ni del otro. ¿Qué harían ustedes? Yo me bajaría del avión, armaría un escándalo y saldría corriendo. O veo que el avión solamente tiene un ala, el ala izquierda. ¿Será que un avión puede volar solamente con un ala? Sin la otra. No digo que no funcione, porque hoy en día se puede. Sin funcionar, pero siempre tiene las dos alas. ¿Por qué? Porque las dos alas ayudan a estabilizar, ¿no? Entonces, vemos que también la fe sin la razón también no funciona. Tanto como la razón sin la fe tampoco no funciona. Y aquí vamos a una frase de San Agustín, ¿no? Que dice, como ven ahí en la pantalla, nadie niega la existencia de Dios, sino aquel a quien conviene que no haya Dios. Y aquí ya entramos directamente en nuestra materia, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí San Agustín? Nadie niega la existencia de Dios, sino aquel a quien le conviene que no haya Dios. Entonces, aquellas personas que se dicen ateos, dicen yo no creo en nada, al fin y al cabo es ¿por qué? Porque les conviene no creer en nada. Pero en el fondo, ellos saben que están negando una verdad. Entonces, ¿cómo yo puedo perder la fe? ¿No? Y para eso vamos a entrar un poquito más sobre la fe y la razón. Compartimos una vez más pantalla y dice, la fe y la razón son como las alas que permiten al espíritu humano elevarse hacia la verdad. La relación entre la fe y la razón según Santo Tomás de Aquino. Aquí ya entramos, bueno, fue la fiesta hace unos días. Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo de la iglesia, dice, la fe y la razón son dos caminos para llegar a la misma verdad, o sea, para llegar a Dios. La fe y la razón son dos vías válidas para conocer a Dios. Y la fe y la razón
están armonizadas porque Dios es el origen de ambas. Cuando mi fe parte de Dios y mi razón parte de Dios, ahí todo se armoniza. Entonces, una vez más, la pérdida de la fe, vemos aquí. Entonces, ¿cómo yo puedo perder la fe? Primeramente, cometiendo pecados. Cada vez que yo cometo un pecado, mi fe se va, por así decir, disminuyendo. Yo voy perdiendo la fe. Una mala vida espiritual, no preocupándome en recurrir a los sacramentos, viviendo una vida entregada a los vicios, malas compañías, malos comportamientos. Todo eso hace que mi fe vaya disminuyendo, se vaya quedando cada vez más raquítica. Imagina una persona que para de comer. Llega un momento en que la persona muere. Así también. La fe, si yo no voy alimentando mi fe, si yo no voy creciendo en la fe poco a poco va disminuyendo. Hasta que se queda pequeñita, pequeñita, pequeñita. Hermano Yamil, disculpe que le interrumpa, no sé si me permite aquí dar un pequeño ejemplo. Cierta vez Monseñor Juan, hablando de eso, en una homilía lo dejaba súper claro para las generaciones más jóvenes, y era que no sé si ustedes han visto en los lugares donde uno va a pedir sándwiches y eso, que hay como que unas máquinas que salamizan, ¿no? Que está el salami entero y le va cortando así. Y decía que cuando uno va perdiendo la fe, uno la va salamizando prácticamente. Y así, sin darse cuenta, de repente ya no queda nada, solo queda un toquito de fe. Y era un ejemplo como muy vivo de cómo es que cómo uno va perdiendo la fe, ¿no? Y uno va perdiendo la fe sin darse cuenta, así como decía el hermano Juan Andrés, como decía Monseñor, va perdiendo la fe y uno no se da cuenta. Y ya cuando llega en un momento, pierde la sensibilidad. Eso vamos a tratar un poquito más enfrente, cómo la persona va perdiendo la sensibilidad. Entonces, yo puedo perder la fe completamente. La fe puede llegar a desarrollar un odio después hacia Dios. O sea, yo perdiendo la fe, yo me puedo volver contra Dios o puedo rebelarme contra Dios. Decíamos hace poquito, esas personas que se llaman ateos, sin ofender a nadie, porque, en fin, hoy en día mucha gente, uno dice una cosita pequeña y se queda ofendiendo. En fin, esa persona que se llama ateo, perdón, pero es una persona sin inteligencia, una persona que no usa la razón, porque yo viendo la naturaleza, viendo todo lo que Dios creó, puedo llegar hasta Dios. Puedo saber de que hay un ser superior que creó todo eso y que Él existe. Por lo menos hasta ahí puedo llegar por la razón. Ahora la fe complementa la razón y yo sé que ese Dios vino al mundo, se encarnó, la Santísima Trinidad. Ahí vienen todos los misterios de la fe. En fin, pero yo por la razón, yo puedo llegar a la conclusión de que existe un Dios. Entonces todas aquellas personas que se dicen ateos, yo creo que en el fondo, perdón, son personas burras, que no quieren aceptar la realidad, que viendo el sol salir todos los días, viendo, en fin, cómo uno se despierta, cómo uno está vivo, la vida en sí, y decir, no, eso fue creado de la nada. Era lo que decíamos al comienzo, a la mitad de la charla, un reloj sin relojero. Imaginen, en una cascada, de repente cae una piedrita, ¡puc! Esa piedrita empuja otra piedrita, va cayendo, de repente se juntó el acero creó unas agujas, como se fue cayendo, de repente surgió una batería así de la nada, ¿no? Y otra piedra, y de repente, y en el fin de la cascada, ¡tum!, un reloj. ¿Quién va a creer eso? No existe. Alguien tuvo que hacer algo. Hasta aquella piedrita que se movió y cayó por la cascada, fue por algo. Fue por la fuerza del agua. ¿Y dónde viene la fuerza del agua? La gravedad. ¿Y dónde viene la gravedad? La gravedad del centro de la Tierra. ¿Y dónde vamos a terminar? Vamos a terminar en Dios. No hay otro camino. No hay otro camino.
Por eso tantos filósofos se tropiezan y se quedan estancados y llega un momento en que dicen, no, 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 hasta aquí, hasta aquí. Porque saben que si van más allá de eso, van a llegar a dónde, van a llegar hasta Dios. Y preparando la charla pensaba que, en fin, hasta los demonios tienen fe, imagínense. O sea, hasta los demonios saben que Dios existe. Y yo solamente me imagino una persona que diga, no, yo soy ateo, yo no creo en nada. Y me imaginaba un demonio al lado del tipo este diciendo, yo soy ateo. Y un demonio como, como esas gaviotas, seguramente ya habrán visto videos, las gaviotas cuando se ríen, ¿no? Parece que se ríen así, ¿no? Y hacen un ruido de cuac, cuac, cuac. Yo me imagino el demonio al lado de esa persona que dice, yo soy ateo, yo no creo en nada. Y el demonio a su lado, cuac, 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 como una gaviota riéndose. Porque hasta el propio demonio sabe que Dios existe. Y el propio demonio se burla de esa persona diciendo, qué tonto. Él cree eso. Y, bueno, en fin. Solamente un momento de risa aquí. Entonces, yo cometiendo pecados, voy perdiendo la gracia. Voy perdiendo la fe. Cometiendo pecados, yo me vuelvo enemigo de Dios. Pero la fe no se pierde. Como decía el hermano Juan Andrés, como decía Monseñor, vamos rebanando la fe. La fe siempre queda. Aunque sea un resto, aunque sea pequeño, queda. La fe se mantiene. La esperanza todavía se mantiene. Y lo que dijimos, vamos perdiendo poco a poco la sensibilidad. Mientras más pecados cometemos, nos hacemos menos sensibles a las gracias que Dios nos manda. Por eso también es inútil querer discutir con una persona que llega y dice, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, y es una persona que vive una vida, en fin, horrible, cometiendo pecados, que la persona ya está tan empedernida en sus pecados, que esa persona no va a aceptar nada, va a ser insensible a cualquier gracia. Tantas veces, en fin, nos vemos personas amargadas, tristes, y que muchas veces ya no se admiran por nada. ¿Por qué? Porque perdieron la fe. Ejemplo, llega una persona y ve un amanecer, como dijimos, como el niño, ve un amanecer bonito, el sol va saliendo, los colores del cielo que van cambiando. Y una persona que tiene fe, una persona católica verdaderamente, viendo eso dice, la grandeza de Dios, cómo Dios es grande haciendo todo eso. Miren esos colores. Tiene un encanto. Una persona atea, una persona sin fe, que dice que no cree en nada, no sé qué, llega y mira. Sí. Mire, está saliendo el sol. ¿Sabía que esos colores que se ven en el cielo son fruto de la contaminación? ¿Sabía usted eso? Sí, porque la contaminación crea ese naranjado. Es una persona sin fe. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros nos encontramos gente así? Nosotros decimos que es gente negativa, que ve todo el lado negativo. En el fondo es gente sin fe. Gente sin amor a Dios. Que fue perdiendo esa fe poco a poco. Y ya queda solamente un resto así del salame, así, raquítico. Pero todavía tiene fe, eso es lo importante. Queda un resto. Dice, no ve cómo Dios actúa en su vida. Una persona que vive como si fuese un robot. Se despierta, no ve cómo Dios actúa en su vida. Como una vez, ya ni me acuerdo si fue un cortometraje que vimos o algo así. Una persona que se levanta, imagínense, y hay alguien queriéndole hablar, solamente que la otra persona le ignora. No, va. La otra persona está queriendo entrar en contacto con ella y la persona hace como si fuese que la otra persona no existe. Así es la persona sin fe delante de Dios. Dios a todo momento está golpeando nuestra alma. Y la persona que no tiene fe no cree en los milagros. Hasta en milagros, en fin, extraordinarios. Ahora estamos en la novena de la Virgen de Lourdes. Un milagro, pero de dejar la boca abierta así unos 3 días y quedarse así. Un niño
que era ciego, no tenía el nervio óptico el niño. El nervio óptico es lo que une el cerebro, ¿no?, con los ojos, ¿no? Imagínense una lámpara que no tenga cable y yo voy al enchufe, a la tomada y conecto, pero no tiene cable. ¿Se va a encender la lámpara? No, no tiene cable. Bueno, lo mismo pasaba con este niño. No tenía el nervio óptico. Imposible que vea al niño, imposible. Le hicieron los estudios, le dijeron a la mamá, mire señora, su hijo, imposible que vea, no tiene el nervio óptico. Y eso no se puede hacer, no se puede trasplantar, yo qué sé, no. O por lo menos no existía en la época, en fin, no. Trasplante de nervio óptico, no sé si hoy en día existe. Y la señora fue con su hijo a Lourdes. Llegó, alcanzaron el milagro, el niño comenzó a ver. Los científicos llegaron, fueron a hacer el estudio, el niño no tenía nervio óptico, pero el niño veía. Los científicos, no, mentira, niño mentiroso, deja de mentir, ¿qué estás diciendo? Y el niño, no, yo estoy viendo. A ver, ¿qué color es este? El niño, azul. Ahí le mostraron otro, rojo. Otro color. El niño miró así, la verdad es que no sé, pero, porque hace pocos días el niño había comenzado a ver, pero tiene el color de una fruta que comí hace poco, de una uva. Entonces, y ahí los médicos decían, no, pero imposible. El niño sin un nervio óptico consigue ver. Imagina un ojo Bluetooth. Hoy en día dirían, un ojo Bluetooth tiene el niño, ¿no? Consigue ver por Bluetooth. Y son cosas, milagros rotundos. Y llega el cabeza dura y dice, no, imposible. No, eso, tiene que haber una explicación científica, lógica, que el niño consigue ver. Sí, consigue ver por Bluetooth, diríamos hoy en día. No sé cómo se conecta el cerebro al ojo por Bluetooth, pero creo que no existe. Entonces, nosotros viendo eso, tenemos que maravillar. Es impresionante cómo Dios es tan maravilloso. Consigue hacer un milagro de eso. Un niño que no tiene algo esencial para ver, consigue ver. Para Dios el Bluetooth es cosa de... No, jugar con, no sé, una pelotita, ¿sí? Para Dios una clase de milagros de ese es nada en comparación con la grandeza que Él tiene. Y una persona puede escuchar el milagro que acabamos de contar y puede decir, sí, qué lindo, pero no me convence. ¿Cuántas veces en nuestra vida gente empedernida y no queriendo saber por qué? Porque su fe ya está en estado crítico, está en la UTI, allá internada con oxígeno, entubada, pero la fe siempre quiere salir a flote. Una persona sin fe que vive una vida materialista, que no ve lo espiritual, aunque se intente convencerlos, no hay forma. Esa persona no quiere entender que en el fondo todavía tiene un poquito de fe. Y yo puedo vivir una vida sin fe, una vida así, apartándome, cegándome. En el fondo es eso. O sea, el niño que quería ver, una persona que vive sin fe, una persona que se coloca una venda en los ojos y vive así, como si fuese un avestruz con la cabeza enterrada en la tierra y no quiere ver lo que hay afuera. ¿No? ¿Saben, no? El avestruz cuando viene, hay una especie de peligro, ¿qué hace? ¡Pum! Mete la cabeza en el suelo. Porque piensa que el león que está afuera desapareció. Entonces, ¡pum! Mete la cabeza en el suelo y dice, desapareció el peligro. Bueno, la gente que quiere vivir una vida sin Dios, ¿por qué? Porque sabe que Dios le está cobrando. Y si yo sé que Dios existe, Dios quiere que yo sea bueno. Y lo que decía San Agustín, y a mí no me conviene que Dios exista. Uy, la vida que yo llevo. Yo soy un ladrón de primera, robo en mi empresa, llevo una vida de pecados impuros horribles, soy un mentiroso de marca, soy un estafador, o vivo una vida de mentiras. Claro, no me conviene que Dios exista, evidentemente. Entonces, ¿qué hace esa clase de personas? Bueno, mete
la cabeza en la tierra. ¡Pah! Y yo puedo vivir una vida sin fe. Pero imaginémonos que yo agarro, me corto el brazo, ¡pum! Y el brazo se queda unido solamente por un hilito de ¿cómo es que se llama? Se me pasó ahora por un hilo de, a ver si no nos van a andar. Por un nervio. Imaginen un nervio. Entonces el brazo se me queda colgando por un nervio así, se me queda colgando el brazo porque cuando me corté el brazo se quedó un nervio así. Muchos ya habrán tenido la experiencia de cortarse un dedo muchas veces y ver que el dedo se queda colgando, ¿no? Así. Y van rápido, intentan unir el dedo. Bueno, cuando yo cometo un pecado, eso es lo que pasa en mi alma. Mi alma se corta. Se corta por la mitad. Por la mitad no, se corta. ¿Y qué es lo que une mi alma? Un hilito de fe y de esperanza, que queda así. Imagina el dedo cortado y se queda colgando por yo sé que es un poquito desagradable, pero por un nervio así. O por un tendón, ¿no? Un tendón, era eso. Un tendón, así se queda colgando. Así es la fe cuando yo cometo un pecado. Mi fe se queda separada, dividida, mi alma dividida. Pero sigue unida por un resto de fe. ¿Qué es lo que yo debo hacer cuando ocurre eso? Lo mismo que cuando yo me corto un dedo, intentar reparar. Porque si yo no reparo, ¿qué va a pasar? Yo me voy a ir acostumbrando a vivir así. Imaginen vivir con un brazo así colgando y ya ni consigo mover el brazo, pero mi brazo está ahí, digamos. Pero está colgado. Sería una abominación. Lo mismo si yo vivo una vida sin fe. Es una abominación. Mi alma queda toda desmembrada, como decía el hermano Juan de salamizada. Un salame, un pepperoni. Y yo no puedo. Y la fe puede llegar a morir en mi alma. Llega un momento en que yo puedo cortar enteramente la fe de mi alma. La maldad humana llega hasta ciertos pecados horribles, ¿no? Hace semanas atrás hablaba el Evangelio sobre el pecado del Espíritu Santo, por ejemplo. Pecado contra el Espíritu Santo. Pecado gravísimo. ¿Será que hay pecados que puedan matar mi fe? ¿O puedan llevar a mi fe a llegar hasta un extremo en que yo viva ya una vida? O sea, ni el demonio lleva esa vida, porque el demonio tiene fe, decíamos. Imaginen, o sea, el demonio tiene fe. Imaginen una persona que su fe ya está, pero muerta. Son los pecados que nosotros vemos hoy en día en el mundo, pecados horribles, pecados, si no vamos a empezar aquí a enumerar, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, para hablar del mandamiento de no matar, para no entrar en otros mandamientos. Hay ciertos pecados que el propio demonio tiene horror. O sea, imagínense lo que es eso. O sea, el demonio teniendo horror de ciertos pecados. O sea, el demonio, él incita a cometer ese pecado, pero en el momento en que ese pecado está siendo hecho, el demonio desaparece. Tan horrible que son esos pecados. Y esos pecados son los que me llevan a mí a una muerte ya. Imaginen una muerte cerebral, un coma de mi fe. Mi fe entra en una especie de coma que yo ya no siento más nada. Veo una imagen de la Virgen, no siento nada. Voy a la misa, no siento más nada. ¿Y qué? Empiezo a echar la culpa a Dios. No, porque Dios tiene la culpa, porque en fin, no me quiso dar lo que yo quería otra vida. Y ahí comienza. Entonces, cuidado nosotros caer en esa clase de pecados y nosotros llevar una vida y ir perdiendo nuestra fe poco a poco, y cuando ya nos damos cuenta, ya nuestra fe ya quedó. Un granito de mostaza no creo, porque nuestro Señor decía, quien tuviese fe como un granito de mostaza iba a hacer milagros. O sea, imagínense la fe
perdida, ¿verdad? Sería ni un gramo de polvo, sería mucho menos. Pero ¿y cómo revertir todo eso? ¿Cómo yo mantener mi fe viva? ¿Cómo yo hacer crecer mi fe? Con eso ya vamos terminando porque el tiempo sí ya nos está cobrando. Entonces vamos a pasar rápidamente por las características de la fe. Y una vez más compartimos pantalla. Características de la fe. Vamos a ir bien rápido. La fe como obediencia a la palabra de Dios. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. La palabra de Dios. Yendo a misa, escuchando los evangelios, la predicación. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Durante toda su vida y hasta su última, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. La Virgen tenía todas las excusas para decir, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Mi hijo inocente, tú sabes que él no tiene, y está siendo condenado como uno de aquellos ladrones. Ella tenía todos los puntos para ella revoltarse contra Dios, rebelarse contra Dios, pero no. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Otro, la fe como adhesión a la verdad revelada por Dios. La fe es ante todo la adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda verdad que Dios ha revelado. Dios, por donde nos revela, en fin, los misterios de la fe, todo a través de los evangelios, a través de la Biblia, ¿no? La fe como creencia en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. El Espíritu Santo es quien revela a los hombres quién es Jesús, porque nadie puede decir Jesús es el Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. La fe como acto humano, un acto de la humanidad. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar su confianza en Dios y adherirse a las verdades por él creadas. Lo que el mundo hoy en día dice, no, atarse a un Dios es vivir encadenado a una cosa ya así. No, yo estoy encadenado a creer en algo. No, todo lo contrario. Yo cuando creo en Dios, yo soy libre. La fe como libertad de elección. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, la fe, el acto de fe, es voluntario por su propia naturaleza. Ejemplo, San Pablo, yendo para encarcelar a los cristianos, Dios da una gracia, pumba, cae del caballo, una luz, Pero él dijo, Señor, ¿quién eres tú? Opa, San Pablo dio un paso. Él fue libre de decir, desgracia, ¿quién eres? ¿Qué es esta luz? Bueno, podría haber dicho, ¿por qué no? Pero no. San Pablo tuvo la elección de elegir, ¿qué es esto? ¿Dios me está diciendo alguna cosa? La fe como necesidad para la salvación, lo que dijimos bien al comienzo, la fe es algo necesario para la salvación. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios. Último, la fe, comienzo de la vida eterna. La fe nos hace degustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Lo que decíamos, una persona con fe, ella es sensible a la vida sobrenatural. Que la vida sobrenatural es, la vida sobrenatural aquí en la tierra, es un preámbulo, lo que dice aquí, un antemano del gozo y la luz de la visión beatífica. O sea, si yo veo todo con los ojos de la fe, yo estoy disfrutando ya de un pedazo del cielo.
lo que decimos, ver un amanecer, ir y ver el mar. El otro día pasó, estábamos, antes de la adoración me tocaba hacer el turiferario, ¿no? El que lleva el turíbulo en la adoración. Fui a preparar el carbón y de repente salgo afuera de la casa y cuando veo unas cositas blancas volando. Cuando miro hacia arriba, ¿qué es eso? Y van cayendo. Y cuando miro, era un árbol, no sé qué árbol es. Era un árbol que, por el viento que estaba pasando, estaba soltando las semillas. Y las semillitas iban volando. Y uno veía una semillita caía hacia allá, otra para allá. Y viendo eso, pensando, en fin, miren cómo Dios hace las cosas tan perfectas. Entonces ese árbol, que ya debe tener no sé cuántos años, ahora está teniendo la semilla, esa semillita va a ir y va a caer quién sabe en dónde. Y va a crecer otro árbol y así. No, una cosa que... Y después cuando me puse a pensar, bueno, ¿y eso viene a qué? Fue algo que Dios inspiró en el alma. No, aquí no me quiero dar de filósofo ni de nada, pero fue algo que uno paró, miró, pensó un poquito, pensó en Dios y uno sale con una cosa de esas. Una persona sin fe miraría así, está ensuciando toda la casa, está cayendo esa porquería. Una persona sin fe, una persona que no ve con los ojos de Dios. Entonces, último, ya llegamos a la última parte, mantener viva la fe. Vida de piedad, interés por las cosas de Dios y ver a Dios y su acción en el día a día. El doctor Plinio, el monseñor, como vemos en esta foto, ellos vivieron una vida así. Cada momento para ellos era una señal de Dios. Hasta cosas ínfimas, como dijimos, el volar de unas semillas. Ellos veían eso y ellos se encantaban. Monseñor Juan, ¿cuántas veces, en fin, yendo al mar, viendo un amanecer, o dándole de comer a unos pajaritos? Él miraba eso y se encantaba. Entonces la fe nosotros vemos que es una virtud que engendra muchas otras cosas, engendra la inocencia, la admiración. Y la fe es muy necesaria para los católicos. Nosotros como católicos debemos de ver todo con los ojos de la fe. Todo, todo, todo. Hasta las cosas malas muchas veces. ¿Cuántas veces? No ocurren cosas que nosotros decimos, me pasó esto y aquello. Pero cuando uno para pensar, ¿qué hubiese pasado si eso que me pareció malo no hubiese ocurrido? Me hubiese pasado otra cosa peor. ¿Cuántas veces? Personas que a lo mejor, típica, parece de película, pero a lo mejor pudo haber pasado alguna vez. Personas que iban a subir a un avión, no consiguieron subir al avión, un escándalo, Y cuando fueron a ver, ¡pum! Accidente en el avión. Y uno se queda, upa. Y aún así la persona no quiere ver con ojos de fe y dice, qué suerte que tengo. Eso fue porque cuando comenzó el año di no sé cuántas mil vueltas a la casa y no sé qué la cuánto. No quiere ver que fue Dios que actuó en su persona. Entonces, salgamos de esta charla con eso. Mantener viva nuestra fe, una vida de piedad bien llevada, un interés por las cosas de Dios, como decíamos al comienzo, interesarnos por las cosas de la iglesia. Aquí, nuestra charla semanal es importante, pero tiene que dar frutos. Yo no puedo quedarme asistiendo como si fuese una mera charla y después ya me olvidé, la próxima semana, pumba. Como si fuese una computadora y papelera de reciclaje, vaciar todo, pumba. No, tengo que guardar dentro de mi alma para que dé un fruto y ver la acción de Dios en nuestro día a día, en las mínimas cosas que pasan. Puede ser eso, viendo semillas cayendo, tantas cosas que nos pasan en nuestra vida, ver la acción de Dios. Y eso va a ir haciendo crecer nuestra fe. Si nuestra fe, si ahora yo digo, hermano, usted no sabe, mi fe está por el suelo, internada, como usted dijo, entubada, no se preocupe, usted ya dio el primer paso, se dio cuenta de eso. Ahora poco a poco, vaya, piense en Dios, vaya, lleve una vida espiritual buena,
intente acercarse de los sacramentos, de la Iglesia Católica, que usted va a ver que la fe va a ir creciendo, creciendo, va a salir, le van a dar de alta primeramente del hospital, tiene que ir despacio, no quiera sentarse, ya, mi fe está raquítica, está en la UTI, llega y Santo Tomás de Aquino, pumba, Santo Tomás de Aquino, caso número 342, la fe, no quiera, hay que ir a los pocos, poco a poco, como un bebé, hay que ir comenzando todo de nuevo, dándole papilla, despacito, para que después, poco a poco, podamos ya comer algo más sólido y así, hasta llegar a comer, no sé, poner aquí un super pollo coronación que la reina Isabel comió el día de su coronación, así espectacular. Bueno, así también tenemos que ir nuestra vida espiritual progresando poco a poco, ¿sí? Y así una vez más, entonces terminamos nuestra charla, le agradecemos a todos, no se olviden de compartir siempre, ayudar a esta evangelización, así más personas pueden conocer esta gran obra que tenemos los heraldos aquí a través de nuestro canal de YouTube. Y vamos a rezar para terminar nuestra charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de que se vayan, invitarles al documental que vamos a sacar sobre la Virgen de Lourdes. Sale este día 10 de febrero, así que están súper invitados, tienen que asistirlo, no se lo pueden perder. Va a ser el mejor documental de Lourdes que jamás hayan visto, va a estar genial. Así que les esperamos a todos, no se lo pierdan. ¡Salve María! Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.